Proyecto: El mundo de las brujas, primer y segundo año. Integrantes: Patsy Gabriela, Nadia Ariadne, Anet Alejandra y yo su servidora Cassandra. Docente: María Katia Meraz González. Materia: Prácticas sociales del lenguaje. Contextualización. En el contexto de esas situaciones, el docente comparte con los niños la lectura de diferentes cuentos y luego de varias sesiones propone lecturas de cuentos en torno a un personaje prototípico. Selecciona entonces algunas versiones de cuentos tradicionales y cuentos de autor en las que aparecen brujas. Es importante incluir también otros tipos de textos para ampliar el repertorio de cuentos conocidos. Para los niños, es probable que varias historias sean conocidas por alguno de ellos. Situaciones que también resultan interesantes para descubrir nuevas impresiones de los niños. 3. Etapas. Primera etapa son sesiones de la lectura. La lectura de los cuentos con brujas y comentarios y análisis del personaje. Estas situaciones ofrecen oportunidades para comunicar a los niños las acciones que realizan los lectores expertos, mientras que se establece un vínculo con textos de la tradición cultura. El docente contextualiza cada lectura y la presenta brevemente. Aquí podemos ver un ejemplo de una tabla. La tabla hace referencias como el título del cuento, la bruja y las características del personaje. Un decir, como los niños son pequeños y no van a entender muy fácil el contexto de un ejemplo, un decir, la bruja está enjorobada atrás de la casa. Ellos se van a sacar mucho de onda. Tenemos que darle palabras claves y palabras que ellas sepan entender. Un decir, la bruja está enjorobada y darles el ejemplo el docente a los niños. Enjorobarse, ¿qué es enjorobarse? Y que está atrás de la casa. Hay que darle palabras como que ellos puedan detectar y puedan entender el cuento. Un decir, Blancanieves y los 7 enanos, como en la tabla. La bruja es la reina malvada. Darle las características, cómo se ve, cómo se hace y cómo se siente. La anciana está enjorobada. Hay que el docente debe enjorobarse para que ellos vean qué es la nariz ganchuda, malvados ojos, envidiosa, risa tenebrada. Ahí podemos darles cómo es una risa tenebrada de ¡juajajaja! Hay que darles muchos ejemplos para que ellos sepan los suspensos, el miedo, la tranquilidad y el recorrido de estas lecturas para que los niños noten las particularidades y diferencias entre cada cuento y cada personaje. Lectura de textos informativos con toma de notas. En esta etapa en que el niño va leyendo, los docentes pueden hacerles preguntas a los niños acerca de los personajes que salen en los cuentos, con el fin de que se estén involucrando más en la lectura. También se eligen temas que le gusten a los niños en del cuento para hablar más acerca del cuento y que también se vayan involucrando más de poco a poco, ya sea con sus gustos o con algo que les gustó del cuento, con el propósito de organizar y conservar la memoria de la información obtenida a través de la lectura. Otra toma de notas y producciones de textos breves durante el desarrollo de la sesión de lectura. Están las agendas de lectura, fichas lectoras y otros soportes donde se registra esta materia. Por ejemplo, está la agenda de lectura, que es como la imagen que está ahí, donde se pone el nombre del cuento, ya sea Blancanieves y los 7 enanitos, materiales leídos, que se ponen una tachita si ya ha leído ese cuento. Y en la ficha lectora se pone el nombre de la persona, el título del cuento, ya sea Rapunzel, cuándo se prestó ese cuento y la devolución. Confección de glosarios de frases y léxico específico. En esta, los docentes le ponen a los niños algunas palabras donde también se les estará dando lo que significa. Predicciones de listas. Es donde los niños van haciendo listas de ya sea de los personajes, objetos que salen, o un ejemplo que dio son los ingredientes de las pociones de las brujas. Y en el registro de apreciaciones o comentarios sobre los cuentos, es la opinión de los niños, si les gustó la lectura o si no les gustó, cuál fue su parte favorita, etc. Segunda etapa, escrituras para publicar. En esta etapa se proponen 2 opciones de producción escrita que presentan distintos desafíos para los niños. Una opción, reescritura de un cuento con brujas. En esta situación, los niños le hacen cambios a la lectura con el docente
Entonces reescriben partes, ya sea en una versión dramática, pueden cambiar algunos personajes o pueden cambiar la historia desde la perspectiva de otro personaje. El maestro muestra que todo acto de escritura requiere de planear el texto. En planear el texto, el docente y los niños pueden opinar de las ideas principales de esta historia, del cuento de la historia, y pueden cambiar el orden en que van sucediendo las cosas. Ellos pueden decidir el aspecto que quieren que conserve el personaje o si no quieren que lo conserve. Producir la primera versión de la historia. La tarea del docente aquí es el que ordenará las ideas de los alumnos y las plasmará para dar estructura a la historia. También interviene en varios aspectos, ya sea si a los alumnos se les olvida o se quedan sin ideas para seguir con la historia, él también dará como su opinión de cómo pueden continuar. También para la descripción de varios personajes que dan varias opciones y como en el texto da un ejemplo que es una mujer muy hermosa, pero engreída y muy orgullosa. También él les da como para que hagan uso del sistema de escritura y así los leen varias veces para checar bien qué agregar o qué quitar de la historia. Revisar el texto. Aquí el docente y los alumnos identifican errores en la producción de la historia. También en el acomodo de los personajes y el que agregar, cambiar o quitar. También el maestro interviene en la discusión de los niños y busca alternativas para mejorar la producción de esta. La versión final también es donde se toma en cuenta las opiniones de los alumnos para decidir entre ellos en cuándo pasarán tales cosas u otras cosas que se podrían agregar. Y los acuerdos previos es explicar a los alumnos lo que harán, cómo lo harán, hacia qué personas va dirigida esto y también cómo todo esto se complementa para comenzar con la realización de los proyectos. Yo les hablaré de la producción colectiva. Es de un proceso que hace evaluativo el docente a través de que pues los niños conforme van leyendo las clases, diferentes cuentos que van comprendiendo las características de los personajes, pues los niños van definiendo qué estilo de lectura es el que pues más les gusta. También mientras van leyendo con el docente lee, el niño pues va comprendiendo más, va a la par que va leyendo el maestro y relaciona lo que el maestro comenta del cuento o lo que va leyendo del cuento con lo que le pasa en su vida, en sus vivencias o en lecturas que han leído anteriormente. También van captando que existen diferentes interpretaciones y cambian los puntos de vista de sus compañeros, porque él tiene que opinar y tiene que escuchar las opiniones de los demás, captando más características que pues sean del personaje, del cuento o del paisaje que donde está el personaje del cuento. Y va aumentando su nivel dictante, ampliando un léxico pues más completo, cercano al lenguaje escrito. También va comprendiendo indicaciones de puntuaciones, verificando su texto ya escrito y lo que les falta por escribir. También a medida de que va desarrollando su escritura, ya sea solo o en Vinas, entiende los problemas vinculados con la composición del texto y entre ellos pues discuten un plan para su texto o si es necesario que lleguen a modificarlo o que así se quede. Entre ellos también en esas vinas pues se pueden rolar, ya sea que yo te dicto y tú escribes o yo escribo y tú me dictas y así pues sucesivamente. En la elaboración de invitaciones a la galería son dos modalidades de escritura. La de escritura delegada, perdón. Y por sí mismo los niños ubican las características que tienen los textos. Como proyecto tiene como finalidad que el alumno resuelva una serie de problemas que se le presentan en su vida real, con el fin de conseguir un resultado de cierta amplitud y coherencia. Al hecho de contextualizar, puesto que el niño se encuentra inmerso a ayudar a conocer cuáles son sus fortalezas, en dónde radican sus habilidades para de esta manera facilitarle la conexión con un propósito de vida, con los que le hace sentir bien
y por ahí ir al desarrollo de su educación. En mi conclusión puse que el proyecto ayuda en que los niños se vayan integrando más y más en la lectura, que puedan contestar las preguntas que se les hace en las lecturas, que puedan hablar acerca de los temas que les gustaron, lo que no, personajes favoritos, ¿no? Saber lo que les disgustó o también lo que podrían cambiarle. Conocer más a los personajes que aparecen con el fin de integrarse más y más. También seleccionar textos y crear notas les ayuda a adquirir su comportamiento lector-escritor. También pueden escribir palabras y después poner su significado, el cual les ayudará a mejorar en su vocabulario. Actividad es muy importante para nosotros como futuros docentes, ya que aquí se está trabajando varios aspectos del alumno, tales como su imaginación, el trabajo en equipo, la cooperación y también el sistema de escritura, que es de gran ayuda para el alumno, del cómo construir alguna historia o algo que él quiere hacer. Pues en conclusión, pues define los estilos de lectura y cómo relacionan las lecturas vistas con lo que viven. Definen las características pues más concretas de cada personaje, pues, de las brujas en este caso. También aprende a trabajar con compañeros compartiendo ideas, llegando a acuerdos, aumentando su participación, y eso ayuda a que pues con las opiniones de los dos ya sea un trabajo más fácil y ellos aumentan ahora sí que su léxico